Entonces vamos a compartir hoy un poco de información acerca de la normatividad. Pues como decía don Carlos al inicio, es un tema importante porque nos va a ayudar a ponernos en el contexto de lo que es toda la información y de saber el por qué estamos haciendo esto, ¿cierto? ¿Por qué estamos ofreciendo facturación electrónica? ¿Cómo lo debemos de hacer? Y algo muy importante, y es lo que uno de los argumentos, creo que yo los más importantes, que es la normatividad. Y si está pues, ¿cómo les digo? Ya pues como una resolución, como decreto por parte del gobierno, pues eso nos va a ayudar mucho en la gestión que vamos a realizar. Entonces, hablamos puntualmente cuando nos referimos a los clientes. Cuando nos referimos a los clientes, nos referimos a la resolución 0042, expedida el 5 de mayo del presente año. Pero pues esta historia no parte de este día, sino que viene desde el año 2016, donde inician ciertas novedades en el sistema de facturación que viene creciendo con posterioridad a la reforma tributaria de la ley 1943 del año 2018, más conocida como la ley de financiación, y la ley 2010 del año 2019, conocida como la ley de crecimiento económico. Entonces, dadas estas dos leyes, a partir del 5 de marzo de 2020, nace el decreto 358, donde se reglamentan las novedades que incluyeron las dos reformas tributarias, la 1943 y la 2010. Y el 5 de mayo, precisamente, es donde ya se expide por parte de la DIAN la resolución 042, donde ya se pone en práctica o se materializa y se reglamentan todas estas reformas por parte del gobierno nacional. Entonces, partiendo de esta realidad, podemos contextualizarnos y conocer de dónde nace la resolución 0042, que viene siendo una normatividad ya organizada a partir del año 2018 como tal, donde hay una reforma tributaria. De esa manera, la misma resolución 0042 en el decreto 358 del 2020 nos habla acerca de cuáles son esos sistemas de facturación. ¿Cuáles son esos sistemas de facturación que la misma resolución pues nos los explica de manera muy detallada? ¿Cuáles son los cambios que han ocurrido después de esta reforma tributaria? En los artículos, aquí en la diapositiva, en la siguiente diapositiva, en los artículos 2, 3, 4 y 5, la resolución 042 se establece cuáles son los sistemas de facturación y básicamente el artículo 358, materializado a través de la resolución 042, establece que para facturar solo hay dos sistemas de facturación. Facturación en general como tal, hay solamente dos sistemas de facturación. Se los vamos a encontrar en factura de venta y documentos equivalentes. Cabe aclarar que cuando se habla de facturación, se refiere a la expedición de facturas, y la resolución 042 deja muy claro que hablar de expedición de factura es hablar de generación de la factura, de transmisión a la DIAN y de validación por parte de la DIAN. Entonces, tanto en la factura de venta como en los documentos equivalentes se deben de dar estos tres procesos, que son generación, transmisión y validación de los documentos de facturación. Cuando hablamos de factura de venta, solo quedan dos tipos de factura de venta, que ahí sí se discriminan como factura electrónica y factura de talonario o de papel, que es la factura que normalmente nosotros conocemos
física que se le entrega pues al cliente al tener cualquier tipo pues de transacción. Y los documentos equivalentes. En la expedición de la factura es muy importante porque el cliente pregunta cuando nosotros tenemos ciertas asesorías, el cliente o el contador que es más conocedor de la ley y de la reforma y de la resolución, ellos normalmente le dicen a uno, pero ustedes tienen todo relacionado con la DIAN. Entonces, allí nosotros, de esta manera, nosotros le podemos responder que de acuerdo a los artículos 2, 3 y 4 y 5 de la misma resolución, donde esta resolución nos explica el debido proceso que debe de llevar esta factura, que tiene que tener una generación, la generación pues de la factura cuando ésta se expide, que se debe de transmitir a la DIAN y validada por la misma DIAN. Entonces el cliente cuando pregunta, cuando hace ese tipo de preguntas se está refiriendo a este tema, a cómo es el sistema de la expedición de la factura. Si vamos teniendo alguna duda, me la pueden ir dando a conocer. Para nosotros avanzar, vamos primero entonces a hablar acerca de quiénes son las empresas o quiénes estamos obligados a facturar de manera electrónica. Todos los responsables de IVA e impuesto al consumo. Todos los que estén, que sean responsables de IVA, deben de facturar electrónicamente. ¿Quiénes son los responsables de IVA? Pues todo aquel que te expide una factura con el gravamen del IVA. Todas esas empresas están obligadas a facturar electrónicamente. Dentro de esas actividades nos especifican las actividades de agricultores y de ganaderos. Todo este gremio, independientemente de cuánto facture, debe de implementar el sistema de facturación electrónica. Entonces, es muy importante nosotros tener en cuenta quiénes son los que están obligados para nosotros tener un nicho de mercado focalizado e identificado y poder ser más concretos al momento de dirigirnos a los clientes. Entonces, ya sabemos que todos los que son agricultores y ganaderos están dentro de los que están obligados a facturar. Los prestadores de servicios profesionales, todos los profesionales independientes, independientes de cualquier profesión, prestadores de servicios deben de facturar electrónicamente. Los comerciantes, importadores y prestadores de servicios. Aquí nos habla claramente de que prácticamente pues todos estamos obligados a facturar de manera electrónica. Los tipógrafos y los litógrafos son actividades específicas que nosotros podemos ir de manera segura y confiada de que son actividades que deben de estarlo haciendo y son ventas seguras, por así decirlo, porque realmente son actividades que están dentro de la obligatoriedad de hacerlo. Los contribuyentes del régimen simple. Todos los contribuyentes del régimen simple. No, que yo soy régimen simple. Deben de facturar electrónicamente. Esos son los que están en primera línea obligados. A partir del 1 de septiembre de 2020, tienen plazo para facturar electrónicamente los minoristas de combustibles derivados del petróleo y distribuidores de gas natural comprimido. Entonces, a eso nos vamos a las estaciones de servicio, todos estos negocios deben de estar facturando electrónicamente. ¿Dónde me sustento yo en la resolución para demostrar al cliente de que es real y de que es así? En el artículo 6 de la resolución 042 encuentras todos los que son responsables y están obligados a facturar. Los no obligados a facturar. En los no obligados a facturar encontramos todas las entidades financieras, cualquier entidad financiera que sea vigilada por la superintendencia financiera,
son entidades que no están obligadas a facturar electrónicamente. Las entidades solidarias financieras. Pero, ¿cuáles son las entidades solidarias financieras? Allí competen todas las que son cooperativas financieras, cooperativas de ahorro, cooperativas multiactivas, fondos de empleados. Todas estas entidades que entran dentro de las entidades solidarias financieras no están obligadas a facturar electrónicamente. Ellos lo hacen a través de la emisión de extractos bancarios y de esa manera pues es donde ellos pueden emitir la información a los clientes. Los prestadores de servicios públicos de transporte urbanos y de pasajeros tampoco están obligados a facturar electrónicamente. Los prestadores de servicios electrónicos desde el exterior. Y acá, en este punto que es muy importante, porque aquí vamos a hacer una aclaración que nos va a ayudar mucho a plantear esos clientes que sí deben de hacerlo, porque creo que no sé si de los que estén acá me pueden compartir experiencias de que muchos clientes cuando los visitan les dicen, no, pero yo soy persona natural. No sé si alguien me puede compartir si ha tenido esa experiencia. Bueno, las personas naturales corresponden a las no responsables de IVA ni hipoconsumo, los empleados o pensionados, los que generan ventas de bienes excluidos en 3.500 VT y las prestaciones de servicios no grabados. Pero acá en las personas naturales es bueno tener este punto y hacer esta observación. Todas las personas naturales, acá dicen las ventas de bienes excluidos de 3.500 VT. La unidad de VT quiere decir la unidad de valor tributario. Pero si usted se encuentra con una persona natural que le dice, no, es que yo soy persona natural y no estoy obligada, pero si esta persona supera o está en el nivel o supera los 3.500 VT, ya es una persona que está obligada a facturar electrónicamente. Pero ¿cuánto es esa unidad de medida? La unidad VT tiene valor, eso es un valor que anualmente puede estar variando muy poco, pero la unidad de valor tributario está cerca de 35.607 pesos. Esos 35.607 pesos los multiplicamos por 3.500 VT y eso al año nos está dando una cifra de 124.624.500 pesos. Esos 124 millones, si un cliente está dentro de ese nivel de ventas al año, ya es un cliente que aunque sea persona natural, está obligada a facturar electrónicamente. ¿Sí? Entonces, hoy nos encontramos, por ejemplo, con el cliente que tiene una tienda, que tiene X negocio, pero está constituido o está constituido como persona natural, te va a decir que no, porque está dentro de las personas no obligadas a facturar electrónicamente, según el artículo 7 de la resolución 042. Y puede ser un argumento válido del cliente. Pero si usted va más allá y le explica al cliente de que venga, usted cuántas ventas hace, cuánto es su venta diaria, y el cliente le dice, no, pues mi venta diaria está en un aproximado de 350. ¿Cuánto se puede estar vendiendo usted mensualmente, don Carlos? Un ejemplo. No, yo estoy más o menos facturando 10 millones 500, 11 millones, 12 millones de pesos. Eso es un cliente que ya por ventas de bienes excluidos está obligado a facturar electrónicamente. Entonces, de esa manera, la DIAN, y por eso decimos que casi que todos estamos obligados a facturar electrónicamente, porque un negocio que no te genere una venta diaria de 350 o superior a 350,000 pesos, pues son pocos los negocios que generen menos de esas ventas en una economía pues muy normal. Pero normalmente los clientes, todos los clientes tienen una venta casi igual o superior a este valor. Entonces allí es donde nos damos cuenta que las personas, que casi todas las personas naturales
están obligadas a facturar electrónicamente. Entonces eso es muy importante que lo tengamos presente. En la aplicación de los sistemas de facturación, bueno, cuando hablamos de la aplicación de los sistemas de facturación, nos estamos refiriendo en qué momento hacerlo. Ahorita pues estamos, la DIAN referente a la resolución nos dice que casi todos estamos obligados a facturar de manera general con este sistema. La factura en talonario o de papel todavía se está usando, pero se usa de manera provisional hasta que la persona inicie en la aplicación del sistema, y los documentos equivalentes se pueden hacer inclusive de manera paralela. Porque en este momento, pues, si un cliente le dice, bueno, no, pero yo puedo facturar, porque te pueden salir clientes que te pregunten, yo voy a facturar, yo puedo facturar con documento equivalente, lo puede hacer. Es solicitar a la DIAN en la continuidad pues de los números de facturación, y lo puedes hacer de las dos maneras. Ahora, es muy importante nosotros saber qué es una factura electrónica. Y en la misma resolución, en el artículo 11, encontramos de manera muy detallada y bien explicada en qué consiste una factura electrónica. De hecho, es bueno incluso explicárselo al cliente, porque la mayoría de los clientes no están contextualizados con el significado de que es una factura. La mayoría de los clientes no están identificados o relacionados con el significado de que es una factura electrónica. Una factura electrónica es sencillo, es un archivo electrónico remitido a la DIAN. Esto se hace con el fin de alimentar la base de datos de la DIAN, con el objetivo de que la DIAN tenga información inmediata del cliente que compró y del negocio que vendió. Entonces, esta es una de las particularidades que tiene la factura electrónica, la inmediatez con que se emite y la alimentación de la base de datos de la DIAN, con el objetivo de ellos saber quiénes son los que están comprando y quién está vendiendo. La DIAN establece unas características donde esta factura debe contar con esas características, y las encontramos en este mismo artículo. Habla dentro de esas características que debe de haber una validación previa. Esa validación previa era lo que les comentaba inicialmente, es una validación por parte de la DIAN, donde la DIAN, una vez emitida la factura, ellos deben de validar el proceso, y en esta validación la DIAN da 48 horas para que el cliente acepte o rechace la factura. Es una validación previa a la entrega del cliente. Si el cliente en ese proceso validó de que se facturó algo mal, que se facturó algo adicional, que no va relacionado con el valor de lo que se negoció, pues el cliente puede rechazar la factura. La emisión de las facturas se pueden hacer de dos formas: de manera directa y a través de proveedor tecnológico. Aquí también hay un dato y es bueno que lo tengamos muy presente, y es que en el tema de la emisión nos vamos a encontrar con contadores que nos van a decir, porque nosotros en la emisión directa quiere decir, es la forma de emitir la factura directamente desde su software. Esa es la manera como como los clientes que adquieren cuenta lo hacen, es de esa forma, emisión directa. ¿Por qué emisión directa? Porque estamos adquiriendo un software propio, y al tener nosotros un software propio tenemos firma de certificado digital propia, y eso nos da el derecho de poder emitir una factura desde nuestro propio software. ¿Sí? Y la otra forma es a través de proveedores tecnológicos. En esta forma, pues ya la factura no es emitida desde mi PC o desde mi aplicación, sino que esa factura es emitida por un tercero,
el cual emite directamente ese tercero al cliente y el cliente pues ya hace todo el proceso de rechazar o de aceptar. Acá es muy importante tener esta parte en cuenta, las dos formas de emisión. ¿Por qué? Porque les decía, los contadores te preguntan, pero ustedes no aparecen en la lista de los que están habilitados, autorizados por la DIAN para vender los software o para ser proveedores tecnológicos. Nosotros no aparecemos en la lista autorizados por la DIAN porque no somos proveedores tecnológicos. Nosotros vendemos software propios a las empresas. Entonces, de esa manera, el cliente va a poder emitir de manera directa sus facturas a los clientes sin necesidad de intermediación. Los facturadores electrónicos, que son todos los obligados a facturar y facturan temporalmente en papel. Hasta el momento, pues hay unos plazos estipulados por la misma DIAN para facturar de manera temporal en factura de papel. Esto ya les lo dije hace un momento. Bueno, también encontramos en el artículo 20 y 21, ¿por qué les hablo de los artículos específicamente? Porque la resolución es extensa, es bastante extensa, pero si nosotros tenemos información puntual de dónde están los artículos y a dónde nos podemos ir nosotros, va a ser mucho más fácil nosotros poder brindarle la información al cliente. En los artículos 20 y 21 de la resolución 042 encontramos los plazos que la DIAN ya estipuló para que todas las actividades facturen electrónicamente. Entonces, facturadores ya registrados, quiere decir todos aquellos que ya están obligados a facturar electrónicamente, todas las empresas creadas antes del 5 de mayo del 2020. Todas ellas ya tienen unos plazos estipulados. En la capacitación de ayer, nuestro compañero Dyson nos habló de esos grupos y de esos plazos. Pero los plazos iniciaron a partir del 15 de junio y van hasta el 1 de noviembre del presente año. Ya no hay más plazos. Cuando inicié compartiéndoles la información, les decía que ya hay una manera, de alguna manera, en la emisión de esta resolución por parte de la DIAN, hace mucho tiempo que ya ellos vienen trabajando y exactamente 5 años. Desde el 2016 viene la DIAN con todo este proceso. Y ellos venían haciendo pues haciendo unos aplazamientos y los empresarios y los contadores también se acogían pues como a esos aplazamientos, pero ya no hay más plazos. Esta fue ya la última porque ya es un decreto, ya está decretado, ya es un decreto, es una resolución que no se puede cambiar y los plazos van hasta el 1 de noviembre. Entonces, cierto, las actividades están separadas por grupos. Ahí ya tenemos en este momento el 16, exactamente el día de ayer, entró el tercer grupo donde ya deben estar facturando electrónicamente. Es decir, ya hoy ese tipo de actividades amanecieron ya con el plazo ya vencido, como quien dice. Un ejemplo, las clínicas veterinarias. Ya hoy todas las clínicas veterinarias deben de estar facturando electrónicamente porque el plazo que tenían emitido por parte de la DIAN era hasta el 16 de julio. Los nuevos facturadores, o sea, esas empresas creadas a partir del 5 de mayo del 2020 o aquellas que se quieran acoger a facturadores electrónicos, la DIAN le da 2 meses para acogerse a la resolución y a partir de la fecha en que se adquiera la obligación de facturar. Entonces, eso es muy claro allí. Está la tercera forma, que es hacerlo de manera anticipada. Ya encontramos empresas que lo están haciendo de manera anticipada. Incluso podemos encontrar empresas que están para el 1 de noviembre, para el 1 de septiembre, para octubre, pero que esas empresas se pueden acoger de manera anticipada y la DIAN por eso no los castiga, mucho mejor hacerlo de manera anticipada. La factura de talonario de papel, ¿cuándo expedirla? La DIAN estipula, hay unas situaciones por las cuales la DIAN estipula cuándo podemos facturar
en este sistema y lo hace en el artículo 12 y 35. Y porque el cliente te puede decir, no, pero yo puedo seguir facturando como lo vengo haciendo. Y usted de alguna manera pues le puede argumentar bajo este artículo cuáles son las formas o las medidas donde él lo puede realmente hacer. Una de esas formas es cuando el cliente presenta un inconveniente tecnológico en la facturación electrónica. Que es que se me fue la línea, no tengo internet, tengo un problema pues ya en la plataforma y definitivamente no pude facturar electrónicamente. Mientras no haya iniciado la facturación electrónica y mientras sea el régimen simple y estén dentro de esos 2 primeros meses. Entonces, estas son las 3 formas de cuando la DIAN le permite a usted expedir factura de talonario o de papel, solo en esas 3 maneras. Los inconvenientes tecnológicos, la DIAN le da al cliente 48 horas y eso es muy importante que el cliente lo tenga presente. No es que se va a tomar 2 días, no es que se va a tomar una semana, no es que se va a tomar un mes para hacerlo, no. Cuando son inconvenientes tecnológicos, la DIAN le da 48 horas para que estos inconvenientes se solucionen. Y de alguna manera, pues eso se notifica ante la DIAN y entre ese plazo, ya luego de que resuelta la situación, debe de iniciar a facturar electrónicamente todo ese proceso que quedó por el momento pues que estuvo pasando. En el régimen, aquí donde dicen cómo expedirla, pues puede ser por factura manual o talonario y en los sistemas informáticos de software. Ahí nos habla acerca de la factura que se puede emitir de manera computarizada. No lo permite hacer, pero recuerden que la factura, porque se diga sistemas informáticos, que no quiere decir que sea una facturación electrónica. Es la factura normalmente que nosotros conocemos que se emite desde una caja registradora o desde un computador. Pero esto no cumple con la facturación electrónica porque no tiene el proceso de emisión y de validación ante la DIAN. Es simplemente que el cliente tuvo la opción de imprimirle la factura al cliente y de dársela, pero no está cumpliendo con el proceso de facturación electrónica porque no está haciendo la transmisión y la validación a la DIAN. Algo muy importante, y lo vemos en el artículo 50, es que el software que los clientes deben de adquirir para poder cumplir con lo que la DIAN demanda, es que este software debe de cumplir con un sistema de interacción. ¿Qué es un sistema de interacción? No es que el cliente, porque nos encontramos con muchos clientes hoy que nos dicen, no, venga, es que yo tengo por acá yo llevo por acá mis cuentas en un Excel o en otro programa y yo por acá les voy a comprar la cuenta Live para solamente cumplir con la facturación electrónica. Hay que tener mucho cuidado cuando asesoramos al cliente, porque dentro del artículo 50 nos habla acerca de que los empresarios deben de cumplir en el momento de que apliquen el sistema de facturación con los sistemas informáticos electrónicos. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del sistema ellos puedan tener una interacción. ¿En qué consiste la interacción? Consiste en que la facturación electrónica inmediatamente nos actualice los sistemas de pago, nos actualice la contabilidad, haya un proceso de descargue o de actualización en los inventarios y automáticamente me actualiza la información tributaria. Si el sistema que yo estoy adquiriendo, mi software que yo estoy adquiriendo, no me permite hacer esto, no estoy cumpliendo con este artículo y puedo ser sancionado. ¿Por qué? Porque en el momento que la DIAN le haga una visita al cliente, ellos pueden acceder al sistema de facturación, al sistema contable, y lo primero que ellos van a validar es esa interacción entre los sistemas informáticos electrónicos. Entonces, un argumento más o un plus más del producto que nosotros tenemos,
porque cuentan en las soluciones que nosotros le ofrecemos a los clientes, podemos hablarle de manera muy tranquila y confiada y con total seguridad de que cumplen con este artículo 50, porque nuestra herramienta ayuda a que todo este sistema tenga una interacción, sea tan integral que en el momento de que el cliente facturó una venta, ese producto que salió inmediatamente es descargado del inventario. Se ingresó una cuenta en el sistema de pago, inmediatamente queda registrado y automáticamente él me va generando toda la información tributaria. Por eso, si un cliente necesita un informe financiero, necesita generar unos estados financieros, automáticamente lo puede obtener, porque es una herramienta que permite todos los días ser alimentada y todos los días ella nos va a actualizar esta información. Entonces es muy importante esto. Inicié hablándoles que la DIAN pues concluye de que hay dos sistemas de facturación que lo hacemos con de lo que hablamos inicialmente, que son las facturas de venta y los documentos equivalentes. Anteriormente se registraban 25 tipos de documentos equivalentes. Hoy, a través del decreto 358 en la resolución 042, solamente quedaron 12 tipos de documentos equivalentes. ¿Cuáles son esos 12 documentos equivalentes? Son los tiquetes de sistema POS, son las boletas de cine, los tiquetes de transporte terrestre, los extractos, los tiquetes de transporte aéreo, los tiquetes de juegos localizados, las boletas de juego de azar, tiquetes de peajes, comprobantes de bolsas de valores, comprobantes de bolsas agropecuarias, boletas de espectáculos públicos y documentos de servicios públicos. Todo lo que emite, por ejemplo, si las empresas que nos ofrecen servicios públicos. Pero todos estos documentos equivalentes tienen un plazo y es hasta el 2021, 1 de noviembre del 2021. Es decir, que todos esos documentos equivalentes que hoy son válidos van a pasar a ser documentos equivalentes electrónicos. O sea que todos estos documentos equivalentes en algún momento van a pasar a ser facturados de manera electrónica también. Entonces, se viene pues un trabajo también muy bueno con todas las empresas que trabajan con este tipo de documentos. El documento equivalente electrónico, lo que les decía, comprende demás documentos y los plazos que están estipulados por la DIAN son antes, es hasta el 30 de junio del 2021. O sea que los plazos, requisitos y condiciones a más tardar hasta el 30 de junio. O sea que hasta el 30 de junio todo este tipo de empresas ya deben de estar facturando de manera electrónica, pues con documento equivalente electrónico. Bueno, aquí los documentos equivalentes POS no otorgan derecho a costos y deducciones e IVA descontables. Quiere decir, a ver, ¿qué es un documento equivalente POS? Es una factura que se emite en el mismo punto de venta. Eso es lo que quiere decir cuando se refiere a un documento equivalente POS. Entonces, un ejemplo, nos encontramos con un almacén de cadena o con un almacén que está emitiendo documentos equivalentes POS, pero quiere continuar haciéndolo de esa manera, lo puede seguir haciendo porque lo tiene permitido hasta el 1 de noviembre del 2020, pero no tiene derecho o no se le otorga beneficio en los costos y deducciones e IVA descontables, pierde ese beneficio. Y se puede solicitar la sustitución, sí se puede solicitar la sustitución. En el momento que el cliente diga, ya yo no quiero hacerlo de esta manera, solicita a la DIAN el cambio a facturador electrónico y lo puede hacer. La transmisión de documentos equivalentes. Lo que piden documentos equivalentes deberán transmitir a la DIAN información y contenido de los documentos equivalentes con las condiciones, términos y mecanismos y tecnológicos que para efectos establezca la DIAN. La numeración de factura. Bueno, la numeración de factura, yo les decía hace un momento
que se puede implementar los dos sistemas, tener el sistema de facturación electrónica y tener los documentos equivalentes post, pero pierden los beneficios. Y los documentos de soporte en adquisiciones a no obligados a expedir factura de venta o documentos equivalentes. Bueno, muchachos, esa es pues como toda la información acerca de lo que es resolución 0042 y de que cuáles son los argumentos que nosotros podemos estar teniendo muy presentes de acuerdo a la resolución, porque ellos nos van a ayudar a todas esas objeciones o argumentos que a diario tenemos con los contadores, que son las personas expertas en este tema, y también muchos clientes que ya pues se van contextualizando y que también manejan un poco de información. Entonces, si tienen alguna pregunta. ¿O todo quedó muy claro? Bueno, de mi parte, soy neófito en el tema, la verdad que estoy como una esponja. Es más, estoy tomándole pantallazo a cada una de las diapositivas que estás compartiendo. Y por mi parte, haré una indagación mucho más exhaustiva de cada uno de los términos y conceptos, porque de repente de inicio, todo el tema de regulaciones y de artículos, obviamente es un tema de mucho más conocimiento en la medida en que uno está en la práctica, ¿no? Entonces sí, pero tuvo muy buena la información, la verdad que me pareció, y adicionalmente a eso, inmediatamente me despertaste una oportunidad de negociación. Cuando comentaste que las clínicas, las veterinarias ya tenían plazo, inmediatamente me acordé de varios clientes precisamente que se encuentran dentro de este segmento. Entonces, inmediatamente vamos a estarlos llamando para validar si ya actualizaron su sistema de facturación manual a facturación electrónica. Y gracias por todo, porque la verdad que ha sido una información bastante comprensiva y muy buena, en mi parte, muy constructiva, muy buena. Compañero, bueno, y adicional, pues, le comparto o le comparto pues, un poco de la experiencia que nosotros ya hemos tenido. La resolución, ¿por qué es tan importante? Porque si nosotros, por ejemplo, nos enfocamos a trabajar como lo viene haciendo, como lo estipula la DIAN saca un calendario. Ese calendario, por ejemplo, de las fechas, que lo tenemos por acá, aquí en los plazos de facturación electrónica, si nosotros nos enfocamos en esos grupos de mercado, de esos nichos de mercado o esos grupos de actividades económicas que ya deben de estar facturando electrónicamente, nos vamos a encontrar con menos objeciones, con menos no de parte de los clientes, porque ya son clientes que el contador les ha dicho, que el mismo contador ya les ha informado. Entonces, o si el contador o el cliente están desinformados, pues usted con el conocimiento de la resolución, el artículo, usted se va allá y le dice, venga, no, venga, es que ya de acuerdo a los plazos que la resolución estipula en el artículo tal, ya su actividad está vencida, entonces así no perdemos tiempo. Porque si nos ponemos de pronto a trabajar con actividades que se vencen el 1 de noviembre o en octubre o en septiembre, el cliente fácilmente te puede decir, voy a esperar hasta allá. Y como está la situación ahora económica de que el cliente no puede contar con los recursos inmediatamente, entonces el cliente fácilmente te puede aplazar para noviembre, te puede aplazar para octubre, te puede aplazar para septiembre. Sí, Mientras que se trabaja. completamente de acuerdo. Es que precisamente ahí es en el momento en que comentaste precisamente estos plazos de vencimiento en varios segmentos como el tema de las veterinarias que ya están vencidos, precisamente uno mira una oportunidad de negocio en el cual se disminuyen todo el tema de objeciones y también de Sí. excusas, ¿no? Entonces, precisamente por eso, por eso es importante tener estos temas muy bien identificados. Mira, por lo menos ya sabemos que lo que son agricultores, los ganaderos, eso lo tienen que estar haciendo ya.
ya lo tienen que estar haciendo. Por ejemplo, las actividades, los almacenes, por ejemplo, de mantenimiento de celulares, de venta de celulares, esos ya están vencidos. Fue el primer grupo que se venció el 15 de junio. Todas las empresas, por ejemplo, comercialización de zapatos, comercialización de electrodomésticos menores, aún de electrodomésticos mayores, todo eso ya están vencidos. Las veterinarias que se vencieron en este ciclo tercero. Yo tengo por ahí un correo o una información que nos compartió el señor Silvio, que te la voy a mandar al grupo, de los 3 grupos que ya están listos, para que tengas ahí de manera más específica todas las actividades, porque ahorita se me escapan algunas. Pero Te agradezco. ya. Sí, te agradezco porque a partir de esa información se puede desarrollar hasta una estrategia de ventas. Y se pueden, Claro. sí, con foco, o sea, con foco ya identificado de cuáles son los puntos más específicos que podemos atacar. Te agradezco, la verdad que es una información valiosa. Listo, yo te la comparto. Hola. Hola, no estoy escuchando. Hola, que preguntaba si de pronto tenían alguna duda referente como a las personas naturales que les había explicado de los que son personas naturales. Pues no creo si entendí bien que hay una cantidad, que hay una cantidad estipulada ya por ley, que si una vez alcancen ese tope, pues ya están obligadas a entrar en este tema de declarar y de facturación electrónica. Entonces, yo supongo que en este tema de persona natural, es fácil identificar, como decía Daniel, cuáles son los que ya tienen un tiempo de vencimiento, porque ya están, por ejemplo, que son hospitales, que son veterinarios, pero ¿cómo sabe uno? ¿Cómo te acercas tú? ¿Cómo puedes saber que es una persona natural ya debe ejercitar? Porque es más bien la persona, ¿no? Que tú no sé si me voy a entender. Compañera, no te escucho muy bien. Aló. No, no me escucha. No te, no te escuché muy bien lo último. Que cómo podemos identificar cuando una persona natural tiene que declarar o no, porque en el caso de las clínicas, de las veterinarias, de la gente que se dedica a al agro, es fácil, pero ¿cómo identificas tú una persona natural que debe declarar? ¿De declarar o de facturar electrónicamente? Perdón, facturar electrónicamente. O tenemos Bueno, bases de datos. pues a ver, personas naturales, la mayoría nos vamos a encontrar con muchas personas que te van a decir eso, no, pues yo soy persona natural y no estoy obligado, y estoy dentro de las actividades excluidas, pero yo les explicaba y eso lo podemos denotar, es con el tema de las VT. Son 3.500 VT. Si una persona sobrepasa este límite, está o sobrepasa este límite, pues definitivamente ya está obligado a facturar electrónicamente. Entonces, si usted se encuentra con una veterinaria que está constituida y es persona, pero de persona natural, pero pasa estos 3.500 VT, o sea, no tiene para dónde salir. No te puede argumentar porque
ya sabe que los pasó y que tiene que hacerlo. Estamos hablando aproximadamente de 125 millones de pesos anuales. Ahora, otro dato. Todas las personas constituidas de manera jurídica deben de facturar electrónicamente, sin ninguna excepción. Sin ninguna excepción. Ah, pero es que yo soy una asociación y no me paso de los 3.500 VT. No importa. Todas las personas constituidas de manera jurídica deben de facturar electrónicamente. Ah, que es una emisora, pero es una emisora de Junta de Acción Comunal. Tiene que facturar electrónicamente porque está constituida de manera jurídica. Las emisoras, todas las emisoras tienen que facturar electrónicamente. Ya se les acabó el plazo el 15 de junio. Ese es otro dato. No sé si te quedó clara la explicación, compañera. Sí, sí, gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, compañeros, como todo quedó muy claro y no hay más preguntas, señor Carlos, hola a todos. Gracias por su asistencia. Igualmente, cualquier inquietud o pregunta que les surja después o que tengan en el proceso, pueden contar conmigo. Yo les puedo estar ayudando y si no sé, pues les puedo estar averiguando. No me la sé toda porque también estoy iniciando en todo este proceso. Ya la experiencia con cierta cantidad de clientes, pues lo va ayudando a uno a tener razones para investigar, para averiguar, para indagar un poco más. Entonces, les hablo también de la experiencia que he tenido con clientes. Pero estoy abierta a cualquier sugerencia, a cualquier inquietud que tengan, a cualquier pregunta que les surja. En cualquier momento pueden contar conmigo. Muchas gracias por estar en este espacio. Gracias. Gracias a usted. ¿Ya terminaron? Sí, señor, ya terminamos. Ah, bueno, listo. Sí. De todas maneras, esto queda grabado para los que quieran y yo les digo dónde queda grabado, cuál es el enlace para que pudieran verlo otra vez. ¿Vieron? Listo. Gracias, Meli, gracias a todos. Gracias. El lunes tenemos otra capacitación, ahí les vamos diciendo. Ok, pues chao. Chao. Chao, gracias.